Buenísimo, buenísimo, Miguel. No, y me queda el mensaje muy claro y voy a tomar tus últimas palabras. Evidentemente tiene que formarse alrededor de los temas estadísticos. Es Ujú. necesario que la persona conozca, no necesariamente tiene que tomar una maestría, pero sí debe de manera formal y ordenada, pues ya sea tomar cursos, tomar formaciones en línea, en fin. Y lo otro que me llama la atención también, que son características no necesariamente relacionadas a lo digital, ¿no? Que es ese espíritu investigativo, esa curiosidad que realmente te lleve a ver los detalles, ¿no? Y que Correcto. realmente son, digamos que, perfiles en cada uno. Por ahí, inclusive había un libro que mencionaba de que de alguna manera hemos matado la curiosidad y yo creo que hay que volverla a retomarla, ¿no? Correcto. Obviamente utilizarlo para hacer estos análisis. Entonces, no, excelente, Miguel. No te quito más tiempo y entonces empezamos con el contenido que tienes preparado para hoy. Ok, muchas gracias. Entonces a todos los participantes nuevamente vamos a explicarles un poco el caso de la detección y prevención de fraudes con tarjetas de crédito. Esto es con la idea de, al final, encontrar un modelo de análisis predictivo que pueda servir para pronosticar posibles casos de fraude. Entonces, vamos a seguir el siguiente temario. Vamos a tener la primera parte, que es esta, la introducción de los temas y de algunos datos. Vamos a después entrar ya al programa SPSS Modeler y vamos a tener un paso de exploración de datos porque es sumamente importante entender los datos, si tienen errores, si hace, no tiene lógica, si tiene lógica, y hay que revisar esa calidad de información que se logra con esto por medio de que sea aplicación práctica a algún modelo. Pues si tenemos un dato de otra cosa y lo tiene perfecto, pero no es parte del criterio para lograr, no nos sirve. Después vamos a entrar a la fase de preparación de datos listos para analizarse con los modelos. Uno de ellos es entender qué es el balanceo de datos, entrar ya a un modelo de fraude y machine learning para poder entender cómo automáticamente un modelo de estos en SPSS Modeler puede aprender e ir perfeccionando un modelo. Vamos a hacer una comparación de, si nos da tiempo, varios modelos que podemos hacer y después hablar un poco de la implementación a través de una herramienta de IBM SPSS. Así que entonces este es el temario para el día de hoy. Esperamos que nos dé tiempo. Vamos a empezar con una introducción breve de lo que es el fraude, que básicamente es un engaño. Por lo tanto, dentro de la data vamos a tratar de entender si hay datos escondidos, si hay patrones escondidos que nos puedan engañar. Se dentro de las miles de transacciones, la base de datos que tenemos aquí ahorita, que vamos a utilizar es como de 900,000 casos. Dentro de esos 900,000 casos, los que cometen fraudes tratan de disfrazarse como una transacción normal y tratan de engañar, de esconderse dentro de la masa de información. Entonces, la idea es esa, tratar de descubrirlos escondidos donde están. El fraude informático, que vamos es alterar, suprimir o robar datos o archivos, que también es un tipo de fraude común, en donde podemos caer y debemos de hacer algún modelo de este tipo. Después de esto vamos a entender un poco el mundo en que estamos, que es un mundo cambiante. Eh, Todos estamos convencidos de que la pandemia produjo cambios en los hábitos de compra y en los modelos de comercio electrónico en el mundo. Hay una cifra que sacamos de una revista, de una que se dedica a hacer análisis, y en el 2019 el comercio electrónico en el mundo era de 2.6 billones de dólares y subió un 42% en un año, un crecimiento tremendo, a 3.7 billones, y la misma fuente espera que en el 2025
ande por alrededor de 5 billones de dólares, son dólares, en comercio electrónico. Hay datos muy importantes en esas mismas publicaciones que son datos de la penetración del uso en los hogares. Hace un par de años, más o menos había un 35-40% de hogares que usaban el comercio electrónico. Este año subió a la impactante cifra de 60% y se espera que en el 2025 terminemos el 80% de los hogares de Estados Unidos, básicamente son revistas de Estados Unidos, y estén utilizando un comercio electrónico. Entonces son cada vez más incorporarnos a esa tendencia, a esa moda y a esa necesidad por el mundo cambiante que estamos, y entonces por eso es que vamos a participar en este caso. Vamos a ver esta gráfica, es impresionante. Si ustedes ven el e-commerce, el crecimiento al final del 2019 al 2020, hay un pico ahí que sube desde el 15% hasta el 30%, 35% casi, comparado al detalle, las ventas al detalle, que son las de abajo. Entonces el crecimiento es importante, es una indicación de que debemos prestarle atención a este problema, y por eso es que escogimos este caso de una tarjeta de crédito, del uso de tarjetas de crédito, y ver si se esconde algún fraude de algún forma y de qué tamaño es. Hay que tener, lo primero, una idea si es significativo, si no es significativo, en fin, ese tipo de cosas. Entonces, este es el escenario en el cual vamos a trabajar, tratando de descubrir a esas posibilidades de fraude, y por eso es que es importante, porque el mundo va hacia eso, hacia e-commerce. Me parece importante lo que mencionas, Miguel, y es que digamos, el científico de datos, la persona que gestiona la información, tiene que de cierta manera informarse de qué está pasando, ¿no? No es irse directamente a los datos, sino más bien de tener estos insumos de qué está sucediendo en el mercado, qué estadísticas existen, cuál es el crecimiento, que al final nos van a permitir entender mejor la información y, por supuesto, encontrar anomalías, ¿no? Eso, eso es uno de los puntos importantes, de tratar de tener un espíritu crítico y revisar la información para encontrar ese tipo de anomalías que nos pueden indicar por dónde ir. ¿Correcto? Vamos a ver un poco qué peligros se han incrementado en este momento con este incremento del e-commerce. Y la primera es que hay más intentos de fraude por tarjetas de crédito. La gente se ha especializado en tratar de pasar la tarjeta de crédito o robar tarjetas de crédito. También se han incrementado las devoluciones ficticias, que son devoluciones fraudulentas, que, por ejemplo, la persona que hace el pedido nunca eh, dice que recibió la mercadería, y entonces reclama la devolución de la mercadería cuando realmente sí lo ha recibido. Entonces ahí se aprovechan de algunas brechas que tienen de falta de información de los que distribuyen mercadería. El otro día estaba leyendo que Amazon tiene una venta diaria de $1.000 millones. Esos son alrededor de 100.000 o 150.000 paquetes diarios que entregan, y esos son una cantidad de brechas por donde pueden entrar, de gente que se aprovecha o descubre una ventana, un error, y se aprovecha de esos. También las tarjetas de crédito robadas se han incrementado, las tarjetas de crédito falsas, falsificaciones de identidad. En fin, el mundo está en peligro porque la pandemia ha generado falta de empleo, falta de ingresos, y se han ido muchos por el lado de fraude o de engaño para poder sobrevivir. Así que ese es el escenario. Vamos al desarrollo del modelo. ¿Hay alguna pregunta antes de que empecemos? Gustavo, tú tienes
Déjame recibes. revisar un momento, Miguel, para ver si tenemos alguna pregunta, pero yo creo que está muy claro, ¿no? Está muy claro lo que ha mencionado. Sí, no tengo preguntas por el momento. Pasemos entonces al desarrollo del modelo, Miguel. Ok, entonces vamos a salir de la presentación de PowerPoint y voy a compartir el, el producto SPSS Modeler, que lo tengo abierto. ¿Lo están viendo? ¿Estás viendo, Gustavo? Sí, correcto, Ok. perfecto. Entonces, en esta ruta que vamos a construir en este modelo, vamos a empezar con los temas que vimos en la presentación. Primero la exploración de datos, después el análisis de la calidad de información, la preparación de datos, el balanceo, el fraude, la comparación y la implementación. Tengo estas etiquetas ahí como guía de qué podemos hacer. Entonces, obviamente, vamos a empezar desde los orígenes, y le damos clic aquí en orígenes, y vamos a abrir una base de datos de SPSS. Aquí, solo la ponemos acá, y la vamos a dirigir con clic derecho, la vamos a editar. Le decimos, vamos a abrir una base de datos que está en la carpeta de esto que se llama fraude 2, porque originalmente tenían otras cosas y se eliminaron algunas cosas, por eso le pusimos fraude 2. Le damos a abrir y aquí tenemos un filtro con los campos que tienen. Entonces, voy a hacer un zoom para que podamos ver los campos. Tiene un número de usuario, un tipo de tarjeta. No quisimos ponerle nombre a las tarjetas para no hacer peligrar la fuente de información. Tenemos las transacciones con año, mes y día especificadas que se convirtieron en una fecha específica y una hora específica. Después tenemos un monto de transacción, una forma de pago, si se paga en línea o se paga con una tarjeta que tenga una banda magnética o chip o ese tipo De de, mecanismo. de mecanismos. Después tenemos dónde se hizo la transacción, en qué ciudades, básicamente de Estados Unidos, en qué estado de Estados Unidos, el código ZIP, el código postal, donde está la casa donde se hizo la transacción, y tenemos esta base, esta información que no sirve mucho, y la más importante de todos va a ser esta, que es fraude. Esto es un historial de algunas tarjetas, de algunas de todas esas transacciones que fue fraudulenta. Entonces, el comportamiento, otra vez de nuevo, repito lo que hablé el martes, estos modelos lo que hacen es revisar el comportamiento de los que sí cometieron fraude y revisar dentro de todos los que están cuáles podrían estar escondidos ahí que dicen que no se hicieron fraude y posiblemente sí eran fraude. Entonces, esta debe ser nuestra variable objetivo. Fraude Miguel, nos va a servir. Sí, Gustavo. tenemos una pregunta y es si ese archivo lo puedes compartir, si me lo envías por correo para, digo, Sí. primero si se puede compartir, ¿no? Y si se puede, entonces envíamelo por correo para ponérselo disponible al grupo. Ok, perfecto. Ahorita en estos momentos, ¿quieres que termine? Sí, porque hay algunos que quieren abrirlo para irte siguiendo. Bueno, Entonces, ok, es que eso cambia mi velocidad de exposición, porque si lo van haciendo, voy más despacio, ¿ok? Entonces, voy a cancelar esto y ujú, voy a compartir el archivo. Eso sí lo puedo compartir porque es un archivo bajado de internet y perfecto. está anonimizado porque no están los nombres de las tarjetas ni nada, así que solo son transacciones. Si me Y lo mandas por correo, yo se los envío a todos los sí, participantes registrados. sí, en estos momentos estoy abriendo mi correo. Vamos a ver, Webex no me permite abrir mi correo. Déjame O ver. mándamelo por Gmail o el que más te guste, no importa, ¿no? Sí, sí, sí. Eso es lo que quiero, pero vamos a ver Si se si, deja. si me deja, porque como que Cisco
Vamos a ver, ahí va. Ahí va. Ok. Vamos a ver. Le di varias veces doble clic. Y aquí lo tengo. Ok. Aquí está tu correo. Vamos a componer esto. Voy a poner a Gustavo Cuervo. Gustavo Cuervo. Ujú. Pase. Pase. Y lo voy a juntar acá. Donde está sus controles. Voy a juntarlo aquí. Está. Ok. Entonces, vamos a ver aquí. En el escritorio está. Aquí en el escritorio está. Academia. Aquí está. Vamos a poner el tipo ordenado. Y vamos a abrir la base de datos que está en SPSS. A ver, aquí abajo debe estar. Aquí está. Ya me encontré. Entonces, SPSS se llama base fraude 2. Ok. Voy a mandar. Oh, es un archivo pesado. Sí, son 900,000 casos. Entonces, vamos a conectar con Google Drive. Dale, ok. Yo igual Igual te llega me llega una liga, exacto. una liga, ¿sí? Lo voy a enviar. A ver si logró ir. Pues está cargando. Ok. Yo creo que ese va a tomar un momento mientras se carga, pero pensaría, Miguel, que podemos continuar porque 64 megas va a durar un ratito, ¿no? Entonces, Sí, continuamos y una vez que se sube, entonces le compartimos el video junto con, obviamente, la base de descarga, ¿no? Para que puedan armarlo sí, correcto. posteriormente. Vamos a ver. Está aquí, pero no me dice nada de. A intentar otra vez de nuevo. Vamos a ver. No, pero ahí no están todavía. Estos son los que tengo ahí subidos. Vamos a ver otra vez. Son 65 Megas. megas. Sí, imagino que toma un rato, ¿no? Sí, pero no lo está enviando porque debe de darme alguna indicación de que lo está cargando, que lo está subiendo a Dropbox o al Gmail. Vamos a ver qué pasó. Vamos a ver otra vez. ¿Qué ha sido enviado? Dice. No, déjame ver para ver. Dime si lo recibiste. Ok. Sí, pero no vino la liga, ¿no? Ah, no, no llegó a la liga. Bueno, lo voy a enviar con Gmail. Más Ok. rápido. Esto es de Yahoo. Voy a redactar aquí. Gustavo. Hace que no te tengo en Gmail. Es, ¿Cuál es tu correo, Gustavo? G Cuervo, ponle así, Ah, G Cuervo, G Cuervo. Ok. ajá, Cuervo, arroba Gmail. Ok, arroba gmail.com. Y Correcto. otra vez. Entonces voy a poner aquí base Exacto. y la voy a compartir de nuevo.
está la base de las base fraude 2. Voy a abrir. Ahí sí, funciona mejor Gmail con eso. Ahí está subiéndose. Mientras tanto, Volvamos entonces. Perfecto. regresemos. Voy a regresar a la ruta mientras termina de subirse. Ok, entonces, lo primero que tenemos que hacer es entender la base y vamos a ver la base que no está seleccionado ningún archivo, dice. Entonces, vamos a los datos y lo vamos a pedir aquí otra vez a fraude 2. Está base fraude 2. Le vamos a abrir. Ok, entonces vamos a ver, ya expliqué un poco las variables que tenemos aquí. Si tenemos necesidad de filtrar alguna, las filtramos desde ese momento. Ahorita no tenemos idea porque no hemos explorado si los datos sirven o no sirven para el modelo, para el objetivo que buscamos. Así que vamos a dejar todas las variables y vamos a escoger los tipos. Este es un paso importante porque el tipo de variable, aquí lo vamos a poner, lo voy a poner aquí la medida, tiene que buscarse cuál es el objetivo para poder definir, y aquí abajo, hasta abajo, está fraude, que es la que nos va a servir el objetivo. Como es de ceros y unos, sí y no, sí cometió fraude o no cometió fraude, hay que cambiar esta medida de nominal a marca. Entonces le vamos a dar un clic aquí y le vamos a dar marca. Entonces ya queda aquí en esta línea, pero lo más importante es crear el destino, que esa es la variable objetivo, porque todos los análisis que vaya a hacer SPS Modeler lo va a hacer en función de este destino. Así que esto es lo más importante de este cuadro. Le damos a aceptar y ya está condicionada la base de datos. Vamos a colocar aquí un tipo, un nuevo tipo que es el que balancea la información. Vamos a conectar acá con tipo. Una Subir un poco. pregunta, Miguel, que tenemos acá es, ¿qué diferencia tiene de marca y nominal? O sea, ¿cuál es el impacto de hacer ese cambio? Ok, marca es una variable que tiene dos categorías, es una variable dicotómica, y nominal es una variable que tiene tres o más categorías. O sea, si son, por ejemplo, ¿en qué provincia de Panamá nació? No sé cuántas provincias hay en Panamá, 7, 8. Estamos en 10. Bueno, 10. Entonces, la variable esa de provincia de nacimiento tendría 10 categorías. Es totalmente diferente el comportamiento a una variable dicotómica y que hay que clasificar como marca. Hay Ok, procedimientos que están bien acondicionados para variables de marca. Esa es la importancia. perfecto. Ok, entonces le agregamos este nodo, que es un nodo que nos va a balancear toda la información, y vamos a poner entonces una tabla para observar cómo se comporta la base de datos. Ese es lo primero, el primer paso de exploración es colocar una tabla, la busco en resultados, acá, y le digo, ok, de tipo quiero que me conecte a la tabla y la voy a ejecutar para que me presente, déjame quitar este cuadro de aquí, la tabla y me ejecuta. Entonces, está leyendo, ven las líneas verdes, es el proceso que lleva en este momento el modelo. Ya, ya leyó la base de datos y tenemos una ampliación desde el caso 1, bajamos al caso 891.836 registros. Realmente no son usuarios, sino que son registros de transacciones. Cada línea es una transacción. Puede tener, digamos, una persona hizo 8 registros, 8 transacciones, va a aparecer 8 veces aquí como usuario. Ok, entonces ya tenemos algunas informaciones con este botón que está acá, que se llama 1A. Muestro aquellas variables que tienen etiqueta para entenderlas mejor. Le doy un clic aquí y entonces ahora
como ven, aquí está, por ejemplo, la forma de pago. Hay tarjeta con chip en línea, con banda, y es un tipo de tarjeta, las ciudades en donde se hizo la transacción, el estado, el código postal y la variable esta de fraude, esta MSC, no lo vamos a utilizar, y fraude. Ok, entonces ya entendimos rápidamente que tenemos los 900,000 casos en esta tabla y vamos a entender ahora. Sí, Gustavo, ¿me querías decir No, algo? no, no. Más era si querías revisar si ya subió el archivo. Ok, perfecto. Ya subió su archivo, entonces ahora te lo mando. Entonces te va a llegar un link y lo puedes editar. Perfecto. Listo. Así Seguimos lo, así entonces. lo bajas. Exacto. Bueno, entonces voy a cerrar estos y te estoy viendo tu pantalla. No sé por qué te estoy viendo a ti. ¿Estás viendo la mía? Ahora sí. Ahora No, veo tu pantalla. mi Dale. pantalla. Ok, entonces, seguimos analizando y explorando los datos para entenderlos. El paso principal y el paso más importante, ya hablamos el martes, que la exploración y el análisis y la preparación de datos lleva más o menos un 80% del tiempo de trabajo de creación del modelo y un 20% ya es el modelo final. Entonces vamos a tomarle mucho tiempo en explorar los datos y en entenderlos, y aquí empieza a funcionar el espíritu de investigativo, de lógica, de curiosidad, que hablamos como una característica de operador de estas herramientas, para empezar a entender, decir, por aquí hay algo, por aquí voy a investigar, voy a tener hipótesis de esto, investigo lo otro. Entonces, lo primero que vamos a tener una idea, vamos a poner una gráfica aquí, es una gráfica de distribución, aquí, vamos a conectarla al nodo principal que vamos, es cómo se está comportando la variable de fraude. Si todo gira alrededor de eso, le vamos a decir, bueno, yo quiero analizar la variable fraude. Está aquí con una marca y le voy a decir, bueno, hasta ahorita solo eso, lo voy a ejecutar y vamos a ver la gráfica de fraude. Estos ya la hizo. Y sorprendentemente, vamos a hacerla más grande, tenemos que el 0 y 1, el 1 es que sí hicieron fraude, es una minúscula parte de toda la base de datos, y el 0 no hubo fraude, son 890,647, y la base que sí hizo fraude tiene 1,189. Es una relación muy grande de los que no contra los que sí. Y eso es normal, porque no todo el tiempo son todas las transacciones fraudulentas. Entonces, en esta base específica está ese recuento de 1,189 que vamos a tratar de entender, y después, para generar el modelo, es muy importante compensar ese desbalance. Vamos a equilibrar los datos de modo que tengamos una buena cantidad de estos, el comportamiento de estos, en función de los que no. Y entonces vamos a tratar de hacer un balanceo por medio de un procedimiento que tiene SPSS Modeler, que lo que hace es simular que los que sí tienen fraude son más casos, y toda su información de las variables que estamos usando están como si fueran fraude, con copiadas de estas 1,189, para que puedan pesar más en un análisis. Entonces, vamos a dejar la gráfica aquí. Ya tenemos una idea de que tenemos que mejorar, a como dé lugar, ese desbalance. Estos Miguel, datos desbalanceados, ¿sí? hay una pregunta y es de ese porcentaje, aunque mínimo, es de donde ustedes utilizan la factibilidad de implementar un proyecto de este tipo. Sí, O, sí, porque conforme pasa el tiempo, va a haber la persona que nosotros vamos a
hacer una base de datos más comprensible y más lógica. Esta es ilógica, pues hacer un modelo basado en ese 0.0%, no sé cuánto, qué porcentaje de detección de fraude, es un modelo muy pobre. Entonces tenemos que mejorar los datos para si queremos tener un buen modelo. ¿Ok? O sea, Ok, no nos vamos con este primer análisis. Por eso es que estamos explorando los datos para ver por dónde podría irse la variable o dónde podría irse la información. De modo que al final de cuentas posiblemente tiene como 15 variables, trabajemos con 5 tal vez, son las más significativas. ¿Correcto? Entonces, vamos a hacer enseguida el siguiente paso de que ya nos dimos cuenta de que tenemos que hacer algún trabajo de estos de fraude. Tenemos que ver el resto de variables, qué calidad tienen de información o, y tenemos una utilidad muy grande aquí en el resultado. Tenemos lo que se llama un nodo de auditoría de datos. Lo vamos a pasar acá. El nodo de auditoría de datos lo vamos a conectar al flujo y vamos a editar y le vamos a decir, bueno, ¿qué quiero ver? Los campos que están en este tipo ya están especificados, entonces quiero ver los estadísticos básicos, gráficos o avanzados. ¿Ven? Avanzados nos va a permitir ver un poquito más adentro esto. La calidad de los registros está en función de los valores atípicos, que es de la tercera desviación estándar en adelante, y los extremos son 5 desviaciones estándar respecto a la media. Y el resultado, pues lo queremos, vamos a poner una tabla aquí, es revisión, revisión de todas las variables. ¿Ok? Lo ejecutamos y vamos a tener, ahí está la línea verde, está caminando, en donde va la información. Y aquí tenemos la base que nos da el gráfico, todas las variables. ¿Ven? Aquí están todas las variables que estamos trabajando. Entonces, lo primero que tenemos que tener es ver, por ejemplo, esta que se llama tarjeta. La tarjeta tiene un mínimo y un máximo de 8 tipos de tarjeta. No tiene más información de todo lo demás. Tiene 891,000 casos, no tenemos más información, entonces vamos a tener que hacer un trabajo, le damos doble clic en este gráfico pequeño para que nos haga más grande y vamos a tener aquí información de que las tarjetas con 0 representan el 37%, la tarjeta que es 1 y 2 de las 8 tarjetas con porcentajes. Obviamente, estas tarjetas que están aquí las deberíamos de fundir dentro de otra categoría que se llame otros, para solo trabajar las que tienen un peso en la decisión, que son estas tres, las 0, 1 y 2. Como dijimos, las marcas las quitamos de aquí, solo estamos viendo aquí con este 1A, aquí deberían tener el nombre de la tarjeta, y aquí en rojo deberían de tener una mínima parte de cuáles tarjetas tienen más fraude. Obviamente, como el fraude es apenas 0.0 no sé qué por ciento, entonces ni se va a ver el rojo aquí, en ninguno. Pero sí tenemos que entender para la pureza de nuestro análisis, crear una base que tenga estas tres tarjetas, 0, 1 y 2, y después el resto de todas estas clasificadas en otra clase, que digan otros, para solo tener 4 categorías que tengan más información, porque entre estas va a tener el 14, 15, 17, como el 18%, va a equivaler a la clase 2. Entonces, ya tomamos una decisión de ese tipo en función de este análisis. Por favor, me recuerdan
todos los cambios que tenemos que hacer en función de lo que estamos viendo. Mes, por ejemplo, el mes no se mira que tenga una influencia en la, le damos doble clic, todos los meses tienen un comportamiento similar, no hay un mes, aquí le voy a dar clic en el valor para ordenarlos, no hay un mes que tenga solo el mes 1, que tenga un poquito más de participación, de incidencia, tenemos 10%, todos los demás están en 8%, o sea que en el mes, si nosotros tomamos los meses para detectar fraude, ni el mes de diciembre, que es el mes 12, tiene una incidencia grande en el e-commerce. Funcionan todo el tiempo y todo el año, entonces esa va a ser el mes, una variable que no nos va a importar porque no hay comportamientos anómalos, atípicos. El día, vamos a ver aquí en el día, otro doble clic en la gráfica, vemos también los días, vamos a abrir un poquito aquí están 30 días, vamos a darle clic en valor, y entonces todos los días tienen un comportamiento, inclusive el día 31, final de mes, que supuestamente tendría una influencia en las compras, ni el 30 ni el 31 tienen aquí un comportamiento alto en las compras, ya sea así o no, pero de todos modos tienen un comportamiento parejo todo el año, entonces tampoco indica que haya que investigar cierto día o ciertas transacciones de un día en especial. Ok, la fecha, que son la consecuencia de esas cosas, tampoco, por lo tanto, no tendría nada. En la hora, posiblemente sí, si se miran aquí un cierto incremento, miren, doble clic aquí en la hora de esto. Estamos haciendo el histograma. Y entonces, lo ven, eh, pero es una hora en la madrugada hasta las 5 de la mañana que está abajo. De ahí desde las 7 de la mañana incrementa todo el día hasta las 5 de la tarde y en la noche es cuando se aprovechan a hacer algunas compras. Pero en términos generales estamos viendo tres sectores del día. En la madrugada, durante el día de trabajo y en la noche. A partir de las 5 de la tarde para las 11 o 12 de la noche tenemos algunas transacciones. Y no hay, a lo mejor posiblemente nos puede servir analizar la hora como parte de esa. Se ve la gráfica. Déjeme ver, aquí tenemos la tabla. Miguel, ¿Sí? solo para compartirle al equipo de que está en el chat el link para descargar la base y también un Ok. comentario, ¿no? Lo que Sí. me parece valioso, lo que nos está mostrando, que evidentemente a pesar de que existen datos, no todos los datos son relevantes. Así Entonces es. tiene valores que realmente pues no van a indicar ni a definir un comportamiento, pero por ejemplo la hora, que muy bien mostraste allí, eso nos puede indicar en caso de que haya muchos fraudes en una hora particular, inclusive Ujú. el horario de las personas que participan en esa hora, ¿no? Ir identificando probablemente hasta culpables, ¿no? Claro. Pero Y tenemos que entender que tener una variable continua como esta, en donde tienen pues una cantidad de datos tremenda, se mejora la predicción si se vuelve categórica, en tres categorías, madrugada, claro, día y noche, por ejemplo. Ok, entonces ese es el tipo de investigación que se debe hacer variable por variable, manipularla, cambiarla, amasarla, de modo que el operador de este programa, el que está haciendo el trabajo de minería de datos, debe ser la persona que conozca todas las variables al centavo, como decimos aquí, o sea, bien, penetrando, masajeándolas, haciendo divisiones, haciendo cambios. No los vamos a hacer todos aquí porque les cuento de una vez que en lo real, en el trabajo real, hacer un modelo para pronosticar esto. Nosotros trabajamos con una empresa que se dedica solo a hacer modelos predictivos para varias empresas, unos bancos, otros son
transporte, en fin, y a cada quien le hacen sus modelos. Se tardan, son 10 muchachos que trabajan con este programa, tiene 10 computadoras con el programa SPSS Modeler. Se tarda, se tarda más o menos unos 2 meses en crear un modelo para una persona, para una empresa, masajeando los datos en la forma que lo estamos viendo. Y obviamente son bases de datos con más variables. Tal vez con menos cantidad de datos, pero más, bueno, hay un banco aquí en Guatemala que tiene más o menos esa cantidad de clientes, entonces sí tiene ese registro de 900,000. Entonces es más lento, ¿verdad? Entonces, antes, sin estos programas de minería de datos, se tardaba más o menos haciendo todo el trabajo con programación, más o menos 6 meses en hacer un modelo. Y se redujo el tiempo a 2 meses, el más complicado, un mes, uno no complicado. Entonces, se gana mucho tiempo y eficiencia con este tipo de herramientas. Ok, vamos a ver el monto. Le vamos a dar doble clic, ahí si se mira algo importante. Estamos leyendo el monto. Si se fijan, aquí abajo hay una comparación de las compras por transacción y hay dos cosas que les quiero enseñar. En primer lugar, el histograma muestra que hay ciertas transacciones que están del lado izquierdo del cero, o sea, tienen valores negativos. Eso podría ser una transacción negativa, sería una devolución. Posiblemente los que sean devoluciones, podemos hacer una variable que diga, yo quiero saber todos esos de valores negativos y que son bastantes. Miren, aquí indica que hay 400,000 personas que tienen un valor negativo más o menos, aunque eso es un poquito menos. Y aquí empiezan también las transacciones pequeñas. En términos generales, todas las transacciones de e-commerce no son grandes transacciones, si se fijan, todos son transacciones pequeñas. La más grande aquí llega a $1,000 y hay algunas, obviamente, como en todos lados, que sí tienen 5,000, 3,000, $2,000 y obviamente, como son tan pocas las transacciones, no se mira el color verde de los que sí, solo el azul. Aquí debe haber algunas verdes, pero empecemos a tomar ya noción de que vamos a tener que trabajar las transacciones, el monto de las transacciones, perdón, convirtiendo algunos valores negativos y tener una idea de las devoluciones para poder entender. Y no miraría yo que haya dentro de las transacciones menores muchas devoluciones o muchas fraudes, porque no lo tenemos aquí, lo vamos a tener que ver después. Ok, entonces, la forma de pago, así hay que ir una por una. Si ves el monto aquí, tienen máximos estándar, la media. La media tiene $42 de transacción en total. Entonces, si tuviéramos unas transacciones fraudulentas más arriba de $42, 100, $200, $500, posiblemente sospechamos que si voy a hacer un fraude que valga la pena. Pero a lo mejor piensa la gente hacer muchos pequeños fraudes en lugar para que no sean detectados. Entonces hay que ver los dos temas, si serían muchas pequeñas transacciones o una sola grande. La forma, Miguel, ¿sí? tenemos una pregunta acá y es, ¿cuándo nos damos cuenta de que está listo? Tú mencionaste que ese proceso dura alrededor de 2 meses, pero ¿cuándo, y obviamente en una respuesta corta y sencilla, ¿cuándo nos damos cuenta de que el modelo está listo? Que dice, ahora sí, vamos a llevarlo en el cliente. Ok. Los modelos tienen una forma de medir su precisión o su área bajo la curva. Y vamos a ver cuando veamos los modelos y vamos a comparar algunos que la precisión, si le empiezo a manipular los datos, a cambiarla, está mejorando o está empeorando, entonces mejor regreso a como estaban y la precisión llega a un punto en que ya no cambia. Por más que haga la base de datos, no cambia la precisión.
ni datos que le incorporen, ni nada. Ese es el momento en que está listo el modelo. Cuando la precisión del modelo no cambia, por más Buenísimo. cambios que haga. ¿Ok? Ok, vamos a ver la forma de pago. Voy a hacerlo más rápido porque yo estoy viendo el tiempo. La forma de pago, tenemos aquí, le voy a poner la etiqueta. Otra vez de nuevo, la importancia. ¿Por dónde iría la Exacción. los fraudes, el interés de los estafadores, digamos? Tarjeta con banda, 17%. En línea, 12%. Yo creo que lo que viene es la tarjeta con chip. 70% de las transacciones están hechas con tarjeta con chip. Ese podría ser un punto en el cual nosotros busquemos los estafadores, no nosotros, que representan muy poca importancia. Permítanme, ya va a salir. Entonces, la ciudad y estado no importa, no interesa, a menos que haya un estado, pero son muchas informaciones. Hay 153 estados aquí, miren, marcado del 1 al 153. No creo que nos sirva. La ciudad menos todavía, deben haber miles de ciudades ahí. El código tampoco, esta tampoco, y la marca, el de fraude, que ya vimos cómo estaba. Ok, entonces ya tenemos una auditoría de datos, que es esto, está acá, este modo, para ver todas las variables de un solo, para poder entender un poco las variables que tenemos que encontrar. Entonces, vamos a ver entonces primero nuestra importancia de la forma de pago. Vamos a hacer dentro de las variables, vamos a ver una matriz aquí, vamos a hacer una dentro de esto, vamos a poner por acá para ver, y vamos a conectar, vamos a conectar nuestra matriz y le vamos a decir, bueno, yo quiero ver en las matrices que son la forma de pago en función del fraude, para empezar a investigar un poquito más y confirmar la teoría de que son los que son con chip. Entonces vamos a ver la forma de pago que está. Le vamos a pedir aquí tabulaciones cruzadas con que nos van a incluir el porcentaje de columna, el porcentaje total, para entender por cada una de las tarjetas o de las formas de pago. Vamos a ejecutar este análisis rápido. De fila y columna son idénticos, dice. Entonces vamos a ver aquí. Sí, pusiste forma de pago eh, Con lo con mismo. forma de pago. Ah, sí, cierto. Entonces, discúlpenme. Voy a poner aquí fraude. Es lo que quiero poner aquí, fraude. Y vamos a ejecutar. Ok, entonces ahí estamos analizando ya el comportamiento. Vamos a hacer aquí un criterio. Tenemos tres formas de pago, o vamos a ver aquí en la etiqueta, ya lo puse aquí, y tenemos aquí el comportamiento de los que no y los que sí. Entonces nos vamos a fijar en esta columna de sí. Entonces, representan tarjetas con chip, y aquí el 39% de las que sí tuvieron problemas de fraude, en línea 52%, con banda 8%. Entonces, esto me dio un revés a mi teoría, porque había dicho yo, la tarjeta con chip es la que más impacto tiene en las transacciones, pero resulta que los que sí hicieron fraude, esta columna que está acá, tiene el 52, la mitad de las transacciones hechas en línea tienen problemas de fraude. Entonces ya mi interés cambió. Entonces ya tengo que investigar sobre en línea, no tanto con tarjeta con chip, porque representan solamente aquí, vamos a ver, el 39%. No es tan como para desecharlas, ahí de los dos. Lo que sí definitivamente los fraudulentos no utilizan es la tarjeta con banda. Entonces, eh, estaríamos revisando la información, eliminando la tarjeta con banda para que centrarnos en algo. Entonces, así empezamos a ver cada una de las cosas que hemos visto. Entonces, vamos a ver el monto, vamos a sacar una media
de los montos, a ver si tenemos algunos problemas aquí. Tenemos en estadísticos, vamos a hacer aquí un trabajo de estadísticos. Conectamos aquí el estadístico y le damos a editar y le decimos, bueno, yo quiero examinar aquí los datos de monto y quiero examinar, sí, básicamente dato de monto, y los quiero correlacionar con el fraude. Vamos a ver. Vamos a relacionar con el fraude. Aquí está el recuento. Ya vimos que tampoco, ni mínimo, ni máximo, ni varianza, ni desviación estándar, ni rango. Solo la media. Solo voy a centrarme en la media. Vamos a configurar la relación. Bueno, ahí están desde punto 90 hasta punto 95, que es, si es alta, le doy a aceptar y ya tenemos una idea de la correlación. Fíjense que lo rápido que es el programa, manejando 900,000 casos, es bastante. Entonces, el monto de estos, en promedio, era de todas las transacciones, $42.85, y la correlación de Pearson tiene apenas un 3% vamos a abrir un poquito más aquí, desplegar todo, no tiene más información. Entonces tiene un 3.3% de correlación del fraude con el monto. Entonces también tenemos que hacer mucho trabajo para discernir ese monto. Ok, vamos a... Miguel, ¿Sí? tengo una pregunta acá en esta área donde estás explicando y es, bueno, realmente son dos. Una es si los datos se guardan en memoria, que está relacionada a digamos, a la fuente que está usando en este momento. Y lo número dos es si esta configuración modifica de alguna manera los datos o los datos se mantienen siempre sin modificación. Ok, las dos preguntas les voy a explicar. Cada tabla de estos se pone aquí donde dice resultados. Miren, aquí donde dice resultados se queda aquí. Entonces podemos guardar en memoria RAM todas estas y en el disco duro se almacenan ya como una parte del análisis. Pero la ventaja de hacer estos trabajos con esta ruta es que nosotros podemos tenerlo aquí. Si nosotros guardamos la ruta con todo esto, con solo darle clic aquí, por ejemplo, histograma de monto, aquí, doble clic, entonces vuelvo a hacer la misma información. Entonces, si yo guardo esto y guardo la ruta, aquí se quedan guardadas en la ruta y en el disco duro se queda guardada la información esta que está aquí en forma gráfica o de lo que sea. Y sobre todo es importante entender que los datos almacenados en la base original no se tocan, se quedan así y al final podemos guardar aquí, por eso se llama fraude 2, yo tengo fraude 3, fraude 4, fraude 5, conforme voy avanzando en modelo, voy salvando una base de datos diferentes para no tocar los datos. Si yo no hiciera esas bases de datos, tampoco se alteran los datos originales. Entonces, de esa forma conservamos la ruta, el criterio, los análisis y los resultados. Perfecto. Además de eso, también acuérdense que existen aquí estas carpetas en donde aquí se van guardando todas esas rutas. Yo quiero, yo quiero guardar aquí donde dice clases, rutas, modelos, aquí lo que sea, no generado, tablas gráficas aquí, por ejemplo, si yo me llevo estas tablas para acá, los arrastro aquí donde dice tablas gráficas. Entonces ahí guardo estos cambios en el archivo, lo doy guardar y ahí se guardan cada una de todas, miren, se van guardando ahí todas las tablas que tenemos y vamos guardando en esa carpeta. Esa revisión, díganme que no, porque no tenemos. Vamos a guardar otra, ¿no? Y en fin, bueno, esto es para guardar todos los que tenemos, cada uno de esos en una información.
aquí en esta carpeta. Miren. Entonces, digamos que yo sigo con el proyecto aquí en las rutas. Vamos al modelo CRISP. Entonces me voy a ver que las tablas, aquí ya tengo guardadas todas esas tablas que he generado y los guardo dentro del proyecto, que era lo que estábamos hablando de que se podía guardar un proyecto con toda la información siguiendo el modelo CRISP. Así es. Ok, entonces de aquí, aquí están todas las tablas, ¿bien? Todas las que tenemos en esto, cerramos la tabla y ya, no la vemos, pero si la queremos, y aquí la cerramos también, y entonces aquí tengo en dónde lo puse, en todas esas tablas. ¿Dónde está la tabla? En comprensión del negocio. ¿Bien? Ya se fijaron, automáticamente, cuando yo guardé allá, aquí lo metió en la tabla de comprensión del negocio, porque estamos entendiendo el negocio todavía. No hemos siquiera pasado a la preparación de los datos. ¿Ok? Entonces vamos a continuar haciendo algún cambio. Por ejemplo, un trabajo que me recuerdo que dije fueron las devoluciones. Revisar las devoluciones. Vamos a hacer un uso aquí de un nodo aquí que se llama derivar. ¿Bien? Este derivar lo voy a poner acá y esto va a ser parte de la ruta, así que lo voy a poner aquí y le voy a decir al nodo derivar. Bueno, quiero que me calcule aquí con un campo que diga devoluciones. ¿Bien? Devoluciones. Vamos a calcular las devoluciones. Va a ser como fórmula y el campo que voy a generar va a ser un campo de marca que diga sí o no. Si las devoluciones son, si son negativas, si hay devoluciones, la transacción es devolución o es, voy a poner marca como fórmula y le voy a calcular aquí la fórmula. Aquí dentro de estos, aquí hay una cantidad de fórmulas de todo tipo. Mira, aquí lo estoy ordenando por orden alfabético. Todas ese montón de fórmulas que hacen un montón de transformaciones, cadenas y todo. Y en este caso, yo voy a decirle aquí a la, a este de marca que si las devoluciones son cero, aquí voy a calcular una fórmula que diga ¿dónde está el monto? Si el monto lo subo aquí con la expresión es menor que cero, entonces vamos a comprobar la función, veamos que sí. Entonces lo vamos a poner con el cálculo, le damos a aceptar y vamos a calcular aquí dentro de un campo de gráficos para ver resultados, un campo de distribución. Aquí vamos a ponerlo, vamos a conectar para ver si funcionó las devoluciones. Aquí el campo que vamos a hacer, vamos a calcular las devoluciones, aquí, vamos a ejecutar y vamos a ver que no es válido para el tipo de marca, entonces vamos a tener que usar otra generación que nos diga que son devoluciones. Vamos a ver aquí las operaciones con campo, vamos a derivar, que fue la que usamos, la derivación, sí, debe estar aquí, debe ser el campo, derivar como marca, ahí está, ¿bien? Entonces aquí nos faltaba hacer eso, el valor para true, o sea, si es devolución es 1 y si no es devolución es 0, le ponemos 1 y 0. Aquí con el mismo tipo de información que es el monto aquí arriba, si es menor, ¿sí? Sí. No, mencionaba de que esto es como si fuera el Excel, pero con esteroide. Este es menor que 0. Vamos a ver si funciona. Vamos a aceptar. Entonces le damos a aceptar. Vamos a ver si funciona ahora. Las devoluciones. Ejecutamos. Ahí va la línea verde. Ok, entonces ahí tenemos ya las devoluciones. Y tenemos
que la proporción es 4.81% del total. Hay 42.922 transacciones que son devoluciones, que son negativas. Entonces, ya vamos a hacer como creamos esa variable, si ustedes se fijan, vamos a hacer una tabla aquí, resultados, vamos a hacer una tabla. Aquí vamos a conectar las devoluciones, la línea, a esta tabla, vamos a ejecutar y vamos a ver, ahí va la línea verde, donde va el análisis. Aquí está la tabla y aquí se creó al final la variable devoluciones. Y por ejemplo, son 4.000 devoluciones de 900.000 casi. Aquí tenemos una, ¿mil? Esta transacción, solo para revisar si estuvo bien hecho el cálculo, esta transacción que es la 17, vamos a ver si la 17, es negativo, ¿mil? El monto es negativo. Si aquí hay otro monto por aquí abajo, este 371 no sé cuántos, este monto, voy a ampliar aquí, de $361 es 1 también. ¿Sí? Entonces está bien hecha la fórmula y ya tenemos una nueva variable. Entonces la base de datos se va incrementando en variables que son las que vamos a ir generando para poder tener esa variable para ser parte de un modelo. Voy a hacer espacio aquí para otro análisis rápido. Voy a hacer una gráfica de tablero. Vamos a hacer una gráfica de tablero para que la conozcan. Conectamos el flujo a esa gráfica y le vamos a crear vamos a editar y van a conocer cómo es este gráfico de tablero. Aquí eh, vamos a seleccionar digamos, cualquier variable y nos aparecen las gráficas que se podrían utilizar para representar esa variable. Pero de fraude ya lo hicimos, así que entonces yo voy a aprovechar para ver el año y hacer la hora. La hora. Ok, entonces ya aquí para hacer esta representación de estas variables que seleccioné, existen este tipo de gráficos. Por ejemplo, puedo hacer un gráfico de calor, un mapa de calor. Lo señalo, solo le doy un clic sobre eso, le digo detallado y quiero poner en las columnas el fraude, en las filas el año y por color la hora, pero va a ser una diferencia muy grande, entonces mejor paso en color, paso el año, aquí debe estar el año, no lo veo, entonces voy a quitar la hora aquí y voy a pasar aquí en estas, tampoco porque son filas, son columnas, y entonces aquí está la representación del mapa de calor. Tengo la opción de hacer paneles para poderlo ver mejores. Voy a ejecutar eso solo para ver cómo si se entiende el gráfico que estoy haciendo. Otra vez de nuevo lo puedo guardar, está ejecutándose me va a dar un poquito de tiempo porque la hora son muchos datos de la hora, como vimos en el histograma. Vamos a ver si lo dejo funcionar. Vamos a ver si lo hace rápido. Entonces, en esta plantilla de tablero hay muchos gráficos que yo puedo generar en función de la combinación que yo quiera de variables. Algunos funcionarán, otros no funcionarán, pero es parte fundamental de esto. Voy a hacer un análisis. Ahí está. Ahí va. Voy a hacer una ampliación del gráfico de calor, mapa de calor. Me Vamos a llama la ver. atención lo simple que es la construcción, Miguel. Sí, Y es como cuestión hemos de visto, lógica. exacto, ahí lo que hay que tener claro es
Y como yo siempre digo, ¿no? La herramienta lo puede hacer, pero una derivada, por ejemplo, uno tiene que, eh, eh, digamos, teóricamente saber cómo funciona, ¿no? Correcto. Para poder evaluar si el resultado es algo coherente o es algo descabellado, ¿no? Así es. Entonces, esto es más visual y por detrás hace muchas cosas, pero lo que nosotros vemos es, si nos sirve, lo dejamos, si no, no lo dejamos. Ok, ahí están el gráfico de calor que pedimos. Tenemos los que sí cometieron fraude, que es esta columna, y la rosadita es lo que no cometieron fraude. Entonces, vamos a ver solo esta columna, que es lo que nos interesa. Dijimos, el fraude está en el color rojo, más asociado a las 15 horas, a las 14:30 horas, 14 horas. O sea, ya encontramos una hora en la cual están cometiéndose los fraudes. Podríamos hacer una análisis de estas horas que están aquí indicadas como las más importantes para hacer los fraudes, como una proporción más alta. Entonces nosotros podríamos hacer una selección en donde solo decimos de 14 a 15 horas es lo único que quiero ver. Y en los años que tenemos información, tenemos más o menos aquí en el 2020 hasta el 2018. No hay información 2017 ni 2016. Aquí hay un poquito de información en 2017 y definitivamente en 2016 no hay información. Entonces, puedo hacer una selección de años y concentrarme. Eh, lo que nos interesa es encontrar el grueso de los fraudulentos. Si hay un fraudulento que representa el 0.00001, ese lo dejamos porque no nos vamos a desviar con todo el trabajo en hacer uno solo. Entonces ya sabemos que vamos a seleccionar años de 2020 al 2021 y de 15 a, digamos, de 12 a 14 a 15 horas, por decirle una cosa. Aquí tenemos el eso. Para concentrar un poquito más de información, podemos hacer lo siguiente. Vamos a cambiar la plantilla de tablero aquí y empieza a haber un poquito de trabajo, ya cargando la memoria RAM con la cantidad de casos que tenemos, que se me está poniendo lenta la computadora porque son un montón de memoria RAM que estamos construyendo. Entonces, para quitar un poquito de memoria, voy a, voy a borrar aquí, está un poco trabada ahí, no trabaja, eh, porque la base es muy grande, pues entonces me urge achicar la base de alguna forma coherente para poder trabajar. Ahí está trabajando internamente, no me permite hacer ningún análisis ni selección de nada para poder entender. No sé si hay hasta aquí alguna pregunta de qué hacer. Sí, Miguel. Bueno, nos has, digamos, explicado dentro de la exploración de datos, digamos, los diferentes componentes que tú utilizarías, ¿no? Me parece Sí, valioso. Pero en correcto. el grupo 3 tú dices análisis de calidad de información. Debería entender que ahí existen otros elementos también a considerar o Sí, ya están arriba. Ah, ok. sí. Ahorita solo estoy explorando los datos y tomando algunas decisiones de agrupar variables, de cortar, de recortar esto, de recortar el otro, pero todavía no sé si las variables que voy a dejar funcionan para el modelo, que eso es lo que se aclara en el análisis de calidad de información. Ahí me califica las variables como muy importantes o nada importantes o tengo algunos problemas de digitación de las variables para que las meta o las saque del modelo. Ese es un siguiente paso, no es el mismo. Solo déjenme ver Ok. si ya se revisó esto. Uy, mira dónde me está fallando la máquina y me está trabajando bien. Tal vez he hecho demasiados análisis con esto para poder, en cuanto pueda,
Voy a hacer una selección de años y una selección de horas y salvo la variable, la base de datos nueva con otro nombre, para no tocar esta y para no... ¿Y ahí qué pasó? Se me fue. No, por estar yo manipulando ahí. Eh, uh, uh, uh. Bueno, ¿qué selección dice? Si se me trabó aquí en esto. Bueno, solo voy a hacer lo siguiente. Ya vimos todo lo demás, digamos que lo dejamos en pantalla. Vamos a hacer de nuevo rápidamente el trabajo de abrir esta archivo de statistics, que es abrirlo aquí, que era la base fraude 2. Aquí en filtro vamos a empezar a eliminar datos. Voy a eliminar el mes, ya vimos que no había nada, el día tampoco. Voy a eliminar la fecha, voy a eliminar vamos a ver, el zip tampoco me sirve, ya lo vimos, la ciudad tampoco, que es un montón de información, el estado posiblemente me sirve o hay que hacer una transformación. Bueno, voy a aplicar esto, voy a decirle que el fraude es marca y que entrada es destino, le doy a aceptar. Ok, ya con esto vamos a hacer lo siguiente, vamos a hacer lo que nos faltaba y salvar la base de datos con estos cambios, que no había hecho otros cambios. Vamos a poner el tipo aquí, que es la que nos faltaba. Y vamos a colocar aquí un modo de selección, de seleccionar, ¿eh? Aquí. Ok, vamos a conectar este modo y ya vamos a pasar a la otra parte que nos faltaba. Vamos a seleccionar aquí que solo sean y vamos a incluir la condición que son en año debe ser igual a o mayor que 2000, ¿qué era? 2015, creo. 16, 2016 era. creo que vi 2016. Ajá. Y vamos a poner aquí un to para que funcione el to. Ah, Un bueno, to. aclaro, 2016 era el monto que aparecía en la tabla. Me imagino que ese es mayor a 2015, ¿no? Para que coja 2016. Ok, perfecto. Año mayor que 2015 hasta el año 2000. Año debe ser igual a 2021. A ver si funciona. Vamos a comprobar aquí. Tengo operando antes de tú. Esto. Entonces aquí debe ser, el operando debe ser un asterisco y la variable debe estar entre apóstrofes. Es la única parte que necesita una medio programación porque es parte de lo que es requisitos hasta el año 2021. Vamos a ver si funciona ahí. Estoy operando antes de tú. Bueno, en todo caso, dejémoslo así y vamos a avanzar con el tiempo. Hijos, ya son las... No, vamos a hacer la selección y tampoco la hora. Bueno, entonces voy a borrar aquí esto y vamos a hacer un muestreo. Vamos a hacer un muestreo para disminuir la cantidad de datos aquí en muestra y después hacemos la información de la calidad. Bueno, el muestreo, ¿cómo funciona con SPSS? Funciona lo siguiente, que toda la muestra es representativa de la composición de las variables. O sea, si fraude representaba el 0.03, creo que era, por ciento del total de los datos, la muestra, al reducirla, va a seguir el fraude
representando el mismo porcentaje, y todos los de datos, de años, de todo lo que tenemos, va a tener el mismo peso en la muestra que en la población. Entonces, le vamos a pedir aquí una muestra simple. Le voy a asignar un tamaño de muestra que sea una muestra más sencilla. Vamos a dejar aquí una muestra aleatoria 100%, y le vamos a decir aquí que represente más o menos el 3% de la muestra. Ese 3%, como es tan grande la base de datos, no va a funcionar bien. Le vamos a decir una asignación de la semilla, le vamos a generar una semilla nueva y le damos aceptar, y vamos a hacer una tabla ahorita de resultados solo para ver de qué tamaño queda. A lo mejor vamos a hacer rápidamente un gráfico para el fraude, rápido aquí, donde vamos a ver cómo queda el fraude. Vamos a editar y le vamos a decir el campo que quiero ver es el campo de fraude. Ejecutamos y ahí vamos ejecutando la muestra del 3%, y si se fijan tenemos ahora una muestra aquí arriba. Los de fraude siguen representando un porcentaje bajísimo, son solo 37 casos de 26.693, como 26.700 casos tengo un total en lugar de 900.000. Ya con esto libero un poco de trabajo de memoria y la proporción sigue igual de la muestra. Entonces, vamos a hacer lo siguiente, vamos a crear aquí una exportación, vamos a exportar a un archivo de SPSS, lo vamos a poner aquí, lo conecto y le voy a decir aquí que quiero que se llame, vamos a editar y le vamos a exportar de un archivo y lo vamos a poner aquí y lo vamos a llamar fraude fraude 5 le voy a poner fraude 5, y ese formato y le doy guardar, y entonces no voy a hacer nada más de esto, no lo voy a publicar, no le voy a hacer ningún otro. En filtros van a quedar estas mismas bases de datos, en exportar lo que sea, y lo ejecuto. Y entonces ahora ya tenemos fraude 5. En fraude 5, entonces le vamos a aplicar ahora un modelo de lo que vamos a emplear. Vamos a emplear el modelado de la función supervisada, que son los que tienen un objetivo categórico. Vamos a usar un árbol, vamos a usar un árbol rápido, un shade, aquí está un shade. Este modelo shade utiliza un árbol no lineal y se la vamos a aplicar a esta base, pero para que no esté pegando esto, vamos a hacerlo al shade, lo vamos a aplicar a esta base, pero ya no tiene aquí en orígenes. Voy a decir, lo voy a abrir de este lado mejor, voy a editar y le voy a decir, yo quiero que me dé la fraude 5, le vamos a poner, le voy a abrir el filtro, aquí están todos, le voy a decir el año y ahora ya no nos sirve, ya tuvimos el chance de ponerlo, solo forma de pago, fraude, y el tipo, le vamos a decir fraude es marca y es destino. Voy a aceptar y entonces vamos a hacer colocar aquí un tipo para balancear la información a esta nueva base, lo conectamos acá y a esto le vamos a conectar el shade para ver cuánto se genera. Esto vamos a crear el primer modelo de práctica usando sin los cambios por el tiempo, sin los cambios de año y todo eso que íbamos a hacer. Y tenemos aquí el fraude y vamos a usar el usuario. Este no nos sirve como
variables, se me olvidó filtrarla, y tenemos 3, tarjeta, monto y forma de pago. Y las devoluciones que las pedimos, que, ya no que tendría que estar aquí. Entonces, vamos a hacer en las opciones de creación un nuevo árbol, generar modelo, tenemos información básica de Shade, que es lo que vamos a emplear. En conjuntos, vamos a tener cómo van a funcionar, generamos una nueva semilla y le vamos a ejecutar. Entonces, ya estamos trabajando, miren, ya tenemos el primer resultado, es una pepita de oro. Esta pepita de oro, que es el resultado de básico, lo podemos guardar aquí dentro de las clases como parte de los modelos. Pero ahorita lo único que vamos a hacer es a revisarlo. Mira, damos doble clic en la pepita y entonces entendemos el árbol. Primero entendemos que hay 2 variables que son las que son más importantes. Tiene el monto y la forma de pago. Son mucho más importantes. En el visor está el árbol. Aquí está el árbol que le explicamos de cómo está contemplado. Si se fijan, hay una forma de pago en chip y con banda y en línea. Están separados aquí, agrupados. Y aquí tenemos la categoría del visor de fraude que representa en la variable original. Siguen siendo 26,000 casos, como ven aquí, 26,000 casos, pero la proporción sigue siendo 0.13. Eso nos da un desbalance y no creo que el modelo esté bueno. Lo vamos a hacer una gráfica. No aparece el sí en rojo por ningún lado porque es muy poca la cantidad. Entonces vamos a cambiar el resumen y la configuración de los datos. Bueno, lo vamos a aceptar aquí abajo. Y entonces ahí tenemos ya un resultado del primer modelo, pero vamos a tener que trabajar con algo que se llama este modelo para supervisado, se llama selección de características, que la vamos a emplear aquí. En este modelo vamos a hacer otro modelo aquí abajo y vamos a conectar aquí esto y le vamos a decir, esto es lo que nos faltaba en aquel rotulito que decía ver la calidad. Entonces, la calidad la revisamos aquí. Bien. No puede tener más de 70% de valores perdidos. Si son más estrictos, pues deberían de ser solo variables con mayor cantidad. Máximos porcentajes de una sola categoría al 90%. Y aquí cambiamos nosotros la calidad de los datos que queremos. En las opciones nos dice, bueno, colóqueme una estrella si son importantes para el análisis. Y si son marginales, y si son, en verdad es un punto, y aquí está el porcentaje con el valor de importancia en diferentes criterios. Entonces, le voy a dar ejecutar y ya me creó esta otra pepita. Le damos doble clic y entonces dice aquí que es lo importante. Miren, las dos variables seleccionó y eliminó 2. Ahora que tenía usuario no lo quité. Bueno, tenía la forma de pago y el monto. La forma de pago es 1, valor del 100% de importante, y el otro casi 1. Esos 2. Y la tarjeta, el tipo de tarjeta, si se fijan, no tiene ninguna importancia. O sea, no es una variable de calidad. Solo me quedaron 2 variables. Y entonces, dependiendo de si hubiéramos hecho más, pues quedan más. Pero aquí con esto clasifica uno la calidad de la información. Entonces, con esas 2 variables, yo voy a hacer lo siguiente. Voy a hacer un balanceo de datos porque sigo con el problema que viene desde la base de datos original de que la porción de los que sí hicieron fraude es un 0.13% y todo lo demás es que no hicieron fraude. Entonces les voy a balancear la información por medio de este nodo de resultados acá.
aquí hay una que se llama modelada, hay uno que se llama smooth. Smooth, aquí en esto, vamos a ver dónde está. El tipo de a ver, el modelado tiene que tener un variable smooth. Voy a poner aquí, le contamos por acá. Están todos los tipos de nodos que se pueden hacer. Y hay un nodo que nos va a hacer el balanceo de la información. Y nos va a poner una información que se tiene que llegar al 50% de cada uno de sí y 50% de no, de los fraudes. Vamos a ver. El resultado. Tampoco no, en operaciones con campos. Donde está los favoritos. Estar aquí, el smooth. Modelado. El supervisado. Lo pusieron. Si alguien lo ve, ¿dónde está Smooth? No lo veo ahí. No, déjeme ver. Aquí está. Están en Ah, operaciones con registros, ¿no? Aquí está Smooth. ¿Ok? Entonces, vamos a conectar la base como viene. Vamos a conectar y a este y le vamos a decir al Smooth. Bueno, el campo de destino es fraude. Esa es la que tenemos que balancear. Automático. Vamos a establecer una semilla, vamos a generar una semilla nueva aleatoria. Le vamos a hacer un algoritmo regular. En vecinos le voy a poner 2 vecinos nomás, porque tiene que ser más cercano. Y le damos a aceptar. Y entonces ahora vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer otra gráfico aquí de distribución. Gráfico de distribución para ver cómo queda el fraude. Vamos a conectar distribución. Le vamos a poner, yo quiero ver el campo de fraude. ¿Cómo queda? Y lo de ejecutar. Y entonces ahora está balanceando. Este es un proceso un poquito tardado, en donde está balanceando toda la información en función de las variables que quedan y cómo quedaría según la muestra que tenemos. Tendría más o menos el proceso final debe ser que la porción de que sí hizo fraude es 50% del total y la que no hizo fraude hizo 50% del total. Posiblemente si la base de datos está en 26,000 algo que tenemos ahorita por la muestra, la que queda, la proporción, miren, es una proporción del 50% del sí no, y ahora tiene una proporción en aumento, le aumentó otra cantidad de 26,693, pero los que sí, copiando todas las propiedades de los que sí tuvieron. Entonces yo ahora sí ya puedo generar un mejor modelo. Por ejemplo, puedo hacer otra vez de nuevo el shade. Este shade que hicimos anteriormente, solo quería ver el nivel de confianza que tenía aquí. A ver, déjeme ver. En el visor teníamos aquí y el modelo teníamos un nivel de confianza. Vamos a ver aquí importancia del predictor que lo que tenemos. Aquí teníamos un resumen del nivel de confianza. Aquí en la configuración de creación y los campos que usó. Destino fue fraude y las entradas fueron esas dos. Ok, entonces, ahora vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer de nuevo el shade aquí y vamos a hacer otro modelo. Solo vamos a hacer dos para comparar modelos, para que miren cómo se comparan y cómo se analiza. Ya tenemos balanceada la muestra.
da 50% de sí, 50% de no. Entonces el modelo debería ser más representativo en este tipo de cosas, en modelado. Aquí hay unos agrupados, un clasificador automático que se llama. ¿Bien? Este es una ejecución de varios modelos a la vez y que se escoge el que tenga mayor precisión para contestarle a alguien que cuando sabía que estaba terminado un modelo por la precisión. Entonces, vamos a ejecutar aquí, vamos a editar, ojalá que no nos tarde mucho. Vamos a generamos un modelo para cada división. Aquí vamos a pedir cuál es el criterio de clasificación de modelos. Yo voy a usar precisión global. Entonces, damos clic en precisión global. Le vamos a decir aquí en modo experto, aquí tiene la opción de todos estos modelos. ¿Sí? Todos los que están marcados, si yo los corro aquí, me tardaré un par de horas, pero hay un C5, una regresión, disecciones, canal discriminante, árboles aleatorios, árbol shade, quest y red neuronal. Entonces, voy a empezar a quitar, voy a dejar el shade, voy a quitar los menos importantes, que creo yo que no va a correr esos modelos. El análisis discriminante tampoco, eso tarda mucho, la red bayesiana, lista de decisiones. Y voy a dejar estos, C5 y regresión logística y Shade, son 4 modelos, miren, el modelo C5. Aquí especifico las condiciones que quiero de si son árbol de decisión, utilizar aumento, vamos a ponerle true porque sí necesito que aumente la precisión. True en validación cruzada 10 veces para poder comprobar. En modo experto no voy a usar nada. Favorecer la precisión, aquí está. Nivel de ruido, o sea, la cantidad de datos, no tengo claro cómo están los datos, valores perdidos. La regresión logística vamos a hacerla binomial porque es una variable dicotómica y vamos a usar todas las variables que tenemos, son solo dos. Y aquí son el shade, ya lo hicimos. Especificamos, aquí especificamos todos los estadísticos y los valores que queremos de determinado modelo. Después puedo cambiar otro, lo vuelvo a correr y así voy modificando los modelos hasta escoger el mejor. Y la red neuronal, vamos a especificar, vamos a crear un modelo perceptrón multicapa que es para variables categóricas y las capas ocultas que la... Bueno, ok, digamos que yo ya tengo eh, esos modelos escogidos. Regla de parada es, voy a limitar el tiempo, no a 2 horas, sino que ni siquiera, voy a poner 0.5 horas, si mucho, y detener tan pronto como se generen modelos válidos, le da a aceptar. Los costos de clasificación erróneos son si yo tengo el valor de cuánto me gustaría darle un proceso o no a una tarjeta. Entonces, ¿qué pasó? Se me volvieron a activar todos los modelos. Vamos a dejar solo red neuronal con esta regla de parada. Todos los modelos. Vamos a descartar. Y aquí es una medida de cómo yo soy de exigente con mi modelo. Si la precisión es menor que el 80%, no quiero que me ponga un modelo. En este caso voy a ponerle 70 para aquello de que sea menor. Y aquí el área bajo la curva, este es un solo objetivo para la marca, que sea menor de 70% también. ¿Ok? Ejecuto esto y vamos a ver si no nos tardamos mucho. En com solo lleva el 10%, tal vez es más rápido, ya va a terminar. Hacemos, están haciendo 4 modelos, uno para cada uno, y después los ordena por el nivel de precisión. Y ahí es la forma de comparar modelos. Estos son
Obviamente ahí deberían ir las variables de evoluciones y todas aquellas que hicimos que se nos borraron. Y entonces eh, lo único que van a hacer es agregarle más tiempo porque son más variables a, a considerar. Pero están considerando el 50% de casos de fraude, sí, y 50% de casos de fraude, no. Con eso tenemos un mejor resultado, un modelo más estable y ya tenemos la muestra que la extrajimos de la base grande, también funciona porque se replican la misma composición que está en la base grande. En otras palabras, una muestra debe ser representativa, que quiere decir que su estructura debe ser de la misma forma que vienen los datos de la base original. Y esto lo cumplió. Y como ven, hicimos prueba del sí y el no. Vamos a ver si aquí terminan los modelos y compararíamos tres modelos rápidos. Está un poco, voy a hacer una, Miguel, ¿sí? me preguntan si cuando hacen la muestra, si se toman los primeros valores del registro o él hace un algoritmo para seleccionar la muestra. Sí, y les voy a enseñar el algoritmo que hace. Voy a hacer por mientras aquí un dibujito para enseñar eso. Supóngase que esta es una cantidad de registros de una base de datos. Entonces, Ujú, le di que seleccionara una semilla aleatoria. Entonces, por ujú. ejemplo, la semilla aleatoria es un dato que está por aquí. Y de ahí empieza SPSS a hacer lo que se llama un salto estadístico. Esa es la forma de hacerlo al azar. La semilla aleatoria es al azar y el salto estadístico viene y busca el siguiente caso que tiene las características de la estructura de la base del primer caso. Después vuelve a seleccionar con otro salto estadístico. Ustedes pueden encontrar en internet la definición de salto estadístico y regresa a escoger otro por aquí. Y esto salta otra vez y así se va saltando las veces que sea necesaria hasta calcular el 3, el 10, el 15, el 20% del total de la muestra que nosotros le pedimos. Y así les, no es una selección de los registros o de los casos por orden ni por Ujú. preferencia, sino que es completamente al azar y seleccionados de esa forma, por medio del salto hasta ese. Excelente, gracias. Otro, Lo otro que preguntan también es capacidad de la máquina. ¿Qué es lo que tú recomiendas tenga la máquina para correr estos escenarios? Al bueno, menos preliminarmente. eh, normalmente esta máquina funciona bien, tiene 8 gigas de memoria RAM. Lo más importante es la memoria RAM, porque SPSS hace muchos archivos, coloca muchos archivos temporales en la memoria RAM. Y como ven, yo estaba trabajando y se trabó, porque se debe haber llenado la memoria RAM. Tendría que haber limpiado la memoria RAM antes de seguir trabajando. Pero 8 gigas es lo mínimo. Y esta es una base de casi 1 millón de casos. Yo he trabajado bases de 2,5 millones, y ya se vuelve un poco lenta. Si yo tengo 16 gigas, es excelente para el tamaño grande de 2 3 millones de registros. Entonces, depende de las necesidades de cada quien, de qué bases de datos trabaja. Sí, lo que sí recomiendo es no trabajar con 4 gigas de memoria RAM, que es lo que traen muchas máquinas, porque si trabajan con Windows, más la aplicación, más Internet, más otro montón de cosas, se quedan sin memoria RAM rápidamente. Entonces, por lo menos 8. Y el disco duro no importa, porque eso solo sirve para almacenar información. Pueden usar disco duro externa o lo que sea, pero lo impactante aquí es el disco duro, la memoria RAM, perdón. Esa es la que debe ser con valores altos. Ok. Y yo, perdón, Gustavo, y un procesador, esta es i7, deberían escoger i7, que es un procesador matemático. Ningún procesador el i5 es también matemático, pero es con menos velocidad y menos capacidad.
pero sí Celeron y todos esos montón de procesadores que no son matemáticos no funcionan bien con estos. ¿Dónde está el problema con estos procesadores? En el número de dígitos. Digamos, este i7 trabaja hasta con 45 dígitos y entonces son más exactos las aproximaciones y las variables que saca calculadas que uno que trabaja con 25 dígitos. Entonces, eso es parte de lo que tienen que vigilar cuando estén trabajando estos modelos. Interesante, interesante. Y la duración de los análisis en ejecución, como tú mencionas, debemos suponer de que puede durar horas, ¿no? Sí, O si- o- dependiendo de la complejidad. Por ejemplo, si yo le selecciono 15 modelos ahí de lo que vieron que yo seleccioné 4. 15 modelos y tengo una base de 1 millón, fácilmente me dura 3 o 4 horas el análisis. Estar esperando ahí. Por eso se recomienda mucho, si son análisis largos, dejándolos trabajando una noche y ahí al día siguiente pues uno solo ve los resultados, ¿correcto? claro, Hay una, mientras eso se trabaja, vamos a ver si me funciona aquí. Aquí hay una herramienta que se llama servidor de IBM Cloud Pak for Data. Este es un servidor en donde automáticamente le manda en la noche que termine de hacer un análisis, le manda los datos y en ese servidor Cloud Pak se puede configurar para poder hacer una distribución, un deployment, que ya no nos va a dar tiempo a verlo, pero dentro de la forma de, de información, de manejo de información, para hacer machine learning, para que aprenda a poder hacer cargas masivas. Esta carga masiva, sí, al terminar de hacer esto, y le podemos mandar a hacer que lea otra base de datos de otro lado o de otra cosa, lo manda al servidor de IBM Cloud Pak y entonces allí hace todo el trabajo de exportarlo a donde necesite, por ejemplo, a las agencias de publicidad, a las agencias de bancos o a donde quiera. Lo que hace es la distribución, el deployment. Entonces, esta parte que vimos de SPSS hace la parte de exploración de datos, de análisis y de creación de modelos y todo lo que se necesita. La parte de Machine Learning y de hacerlo en forma automática lo hace Cloud Pak, IBM Cloud Pak, pero por medio de el modelo que está indicado con SPSS Model. O sea, es una dependencia uno de otro para poder entender eh, cómo generar, digamos, dejar 4 o 5 horas en la noche un modelo y cómo a la mañana siguiente entregarlo a todos los que deben ver el modelo. ¿Sí? claro, claro, buenísimo. Esto va lento porque apenas lleva el 30%, ya van 9 minutos y no creo que nos dé tiempo para más. Pero voy a detenerla aquí, vamos a hacerlo una ejecución rápida. Voy a quitar está ejecutando siempre, no se detiene a la primera, ya, ya se detuvo. Bueno, vamos a ver si solo quito este multiprocesos y pongo solo el shade que hicimos de ahí arriba. Vamos a ver el modelo chain, uno solo. Yo quería que ustedes vieran la comparación, pero básicamente lo ordena del 1, 2, 3 hasta el 5 o 10, los modelos que ya he dicho, por el nivel de precisión. El de más precisión lo pone arriba, el de menos, y así se va ordenando. ¿Ok? Yo Vamos lo a... que entiendo allí, Miguel, es que estas herramientas te permiten aplicar varios mecanismos para definir precisión. Así es. Eh, y con base a eso, entonces uno escoge el mejor. Es decir, no existe un único método que siempre sea el mejor. Sí, Dependiendo del escenario, vas a tener que exacto. usar o uno o el otro, exactamente.
Exacto, así es como vamos a ejecutar ese arbolito rapidito. Espero que salga rápido. No, solo para que vieran ustedes la diferencia con el anterior que usamos con la base desbalanceada. Es importantísimo explorar los datos como lo vieron, hacer todas las variables nuevas y crear una buena base de datos balanceadas para que pueda uno tener resultados mejores. O sea, al final lo que se busca es tener un modelo que dé una predicción, que prediga con confianza. Si el modelo, digamos aquí ya terminó, miren la diferencia con el otro. Entonces, vamos a ver aquí, vamos a ver, aquí sigue siendo la forma de pago y el monto en los predictores y el resumen de los campos es, vamos a ver el visor, vamos a achicarlo aquí para que se vean, miren la calidad de árbol que sacó. El anterior, si vemos el anterior, solo voy a sacar para acá. Si vemos el anterior shade, este, el visor, y lo voy a achicar aquí, miren el arbolito que sacó. Un arbolito muy limitado, con pocas opciones de cómo hacer el, el, el análisis. En cambio, este es un árbol mucho más complicado que tiene mucho más ramas, más opciones. Y si yo le pongo este botón, entonces aquí ya podemos ver que sí hay una presencia. El botón principal, este modo principal, el rojo es la proporción, y fíjense cómo están, 50-50%. Le voy a agrandar un poquito para poder ver aquí. Este modelo tiene dividido por forma de pago la variable más importante, como vimos el predictor más importante, pero aquí tenemos en rojo, este nodo que está, el nodo 2 que está aquí, vamos a verlo, el nodo 2, que aquí está abajo, tiene más importancia para detectar a los que tienen fraude, porque aquí en este nodo están 12.980 personas o transacciones, de las cuales son 75% que sí hizo fraude. ¿Bien? De este lado, bueno, de este lado tenemos el nodo 14 con 92% de transacciones de fraudulentas, el nodo 15, 97. Entonces, si uno selecciona, miren, este nodo 10, y aquí está la variable de monto. Este nodo 10 que está aquí, son aquellas transacciones pequeñas, menores de $1,560. Y este nodo tiene 95% de fraudulentos. O sea, sí responden a nuestra suposición de que no eran montos altos los fraudulentos. En cambio, aquí en esto hay 2.147 personas que tienen no son miles, es $1.50, y aquí son $93 a $132, 132 a 86 y más de 186, que son los porcentajes fraudulentos. Este nodo 5 no tiene transacciones fraudulentas. El 99% son que no son fraude. Entonces, si el monto es menor de $7 aquí, entonces no me preocupo para detectar un fraude de la tarjeta con chip. Y estos son, de este lado, tarjeta con banda y en línea. ¿Sí? Entonces aquí, de este lado están todos los que son pertenecientes a ese tipo de tarjetas, y de este lado están todos los que son pertenecientes a la tarjeta con chip. Entonces, sí, ahí ustedes tienen retratada el comportamiento de los que cometen fraudes por medio de la tarjeta, por medio del monto
y si tuviéramos las devoluciones, pues las devoluciones y todas las variables que nosotros tengamos. No sé si Una, hasta, sí, exacto. sí, Miguel, no, yo creo que ha sido, la verdad que bastante ilustrativo. Esta sesión o este tipo de herramienta da para mucho más. Yo me imagino que podríamos estar varias semanas contigo viendo todo lo que se puede hacer con la herramienta, pero bueno, a manera introductoria lo que queríamos era que los estudiantes pudieran descargar la herramienta, pudieran ver las características básicas de la misma y por supuesto pudieran evidenciar un caso de uso real, ¿no? Así es. Ya faltando 3 minutos, sí quisiera, nada más para cerrar, que nos comentes que una vez que ya el estudiante, o en este caso el analista, ha hecho la evaluación y ha identificado estos hallazgos, cómo deberíamos entender es el deployment? Es decir, ¿esto se graba usualmente en una base de datos o esto No, se despliega en una página web? ¿Cuáles son las buenas prácticas esas que tú nos puedes comentar, ¿no? Para ok. cerrar? Ya se definió cuál era el proceso que es, se utiliza el deployment aquí por medio de herramientas, ¿sí? Se manda la carga aquí de secuencias en el servidor de IBM Cloud Pak, que es otro producto que lo que hace es almacenar en la nube y distribuir a todas las personas que necesitan recibir resultados de este modelo. Así es. O Ok, ok. Bueno, es como la parte más sencilla, me parece que es la distribución. Sí, sí, sí. Sí, el genio, la inteligencia de negocios está en la creación del modelo. Y eso tiene que ver mucho con qué nivel de exploración de datos y qué nivel de perspicacia tiene el analista para poder investigar por un camino o por otro, porque ahí no hay un camino perfecto, sino que hay opciones, se van por aquí, se van por allá, y al final de cuentas el modelo califica la mejor precisión. Y Perfecto, oh, perfecto. No, Miguel, la verdad es que nuevamente muy agradecido por tu tiempo. Ya estamos sobre las 2 horas, nos falta 1 minuto nada más, pero pues la verdad es que un interesante contenido que nos has regalado y que al mismo tiempo yo creo que vamos a tener que considerar invitarlo para otra sesión porque esto es muy amplio, ¿no? Acabo de sí, poner dentro del el chat una breve encuesta muy rápida, pero nada más para llevarnos, digamos, como siempre, como Academia GBM, esas áreas de interés. Probablemente si hay otros temas que a ustedes les interesen, pues márquenoslos allí para ir construyendo con el apoyo de expertos, con el apoyo de instructores de lujo como Miguel, pues esos temas, esos contenidos que a ustedes les interesa, pues nosotros sigamos desarrollando. Así que nuevamente, Miguel, muchas gracias por el espacio. Yo voy a estar nuevamente enviando a finalizar el video, el ok, link de base de gracias. datos para que todos los tengan y bueno, contiene la presentación. Así que cerremos con un fuerte aplauso digital al profesor Miguel Cospin desde Guatemala, una persona muy conocedora del tema de SPSS y bueno, qué más, de la ciencia aplicada a los datos. Así que no, un aplauso de mi parte también, Miguel, por Muchas este. gracias, Gustavo. Y entonces a todos, pues manténganse en contacto, manténganse siguiéndonos en nuestras redes y pues estar al tanto de las siguientes actividades. Para los que han participado en la sesión 1 y 2, estaremos enviándole el batch de participación de esta interesante sesión. Así que bueno, para todos que pasen muy buenas tardes y gracias por su participación el día de hoy. Ok, les Saludos, agradezco a todos. Muchas hasta gracias luego, a todos. Un abrazo. hasta luego. Hasta luego. Gracias.